Yo, R&P Productions, Mackenzie, yo, a los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinto y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Están de prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que Amigos y amigas de Tras las Rejas, hoy martes 23 de agosto del año 2022, quien les habla, Miguel Alejandro Gutiérrez Pizarro, quien les manda un saludo cordial a cada uno de ustedes a la distancia, agradeciendo su cariño, agradeciendo pues todo el apoyo y el respaldo que han tenido a nuestros programas y sobre todo a todo este gran grupo de medios, el grupo GIF, integrado por Éxito TV, Éxito Radio y un montón de medios alternativos que necesitan de su apoyo. Estos medios están creando un contenido importante que llega a la sociedad, un contenido rico en debate, en objetivos, en fundamentos, y que busca construir con todos ustedes una sociedad, por supuesto, más justa, más equitativa, más democrática y sobre todo respetuosa de la ley. Hoy, en el programa Tras las Rejas, trataremos un tema que tiene que ver con, obviamente, con los privados de libertad. Es una parte esencial del sistema. Y vamos a hablar de la parte institucional, los jueces de la República y, por supuesto, el criterio de la justicia. Hoy vamos a hablar de la justicia. ¿Y por qué es importante eso? Bueno, de un tiempo para acá, lleva semanas, días tras días, hay escándalos respecto al Poder Judicial. Hay una situación que no para nadie es un secreto, lo que está pasando a lo interno del Poder Judicial, la situación entre el Poder Ejecutivo y el Poder Judicial, y por supuesto un clima difícil para esa institución. Ha salido inclusive el magistrado presidente, y en este momento no hay fiscal general de la República ni presidente en el Poder Judicial, magistrado presidente, digamos, de manera titular. Hay una persona que está en el cargo en este momento, que es una magistrada, pero es de manera temporal. Y algunas críticas han aflorado en el hecho de que no hay un fiscal general de la República nombrado desde hace un año, después de la intempestuosa salida de la fiscal Navas hace un año, con una serie de acusaciones de unos y de otros de lo que estaba ocurriendo ahí. También el Poder Judicial hoy está siendo objeto de varias críticas de la ciudadanía, pidiendo transparencia, pidiendo una justicia pronta y cumplida, como lo dice la Constitución Política de nuestro país. Y vemos en uno de esos pilares, que es, inclusive el Poder Judicial se dice que es el pilar de la democracia, en su publicidad lo llaman así, que son los jueces. Hoy lo vamos a tratar con el mayor de los respetos, porque sabemos que los jueces de la República tienen una investidura dada por la Constitución Política, dada por la ley, pero más allá de eso, una responsabilidad ante Dios y ante la patria. Responsabilidad de hacer sentencias justas. Y hoy vamos a hablar del rol que se ha hecho en general de nuestra sociedad para cargar en el Poder Judicial la forma de solucionar los conflictos. Y hemos colocado esa responsabilidad al Poder Judicial creando expedientes y expedientes para darle la victoria a unos o a otros. No sabemos dirimir o solucionar conflictos ahora. Y eso está llevando a que el Poder Judicial tiene que ver desde los conflictos de vecinos hasta las situaciones de lo íntimo de las familias, etcétera. Hay sobrecarga en el Poder Judicial, claro. Inclusive hay una politización de la justicia y un tema en que
política se mete hacia la justicia una y otra vez. En este sentido, la justicia en nuestro país tenemos que entenderla que tiene un pilar enorme, que es el respeto a la ley. Y hoy vamos a conversar de eso. En primer lugar, vamos a ver ejemplos de lo que están pasando los jueces de la República. Situaciones hostiles, situaciones difíciles que ellos pasan. Por ejemplo, hay personas que por una razón u otra sienten que los juicios que se les dan son en contra, y eso son una sensación de injusticia. Algunos hablan que hay corrupción. Hoy vamos a reproducir un primer video del licenciado Fran Paniagua, quien ha sido uno de los principales que han objetado y han indicado que hay supuesta corrupción en el Poder Judicial. Hoy, en este primer video, vamos a ver cómo en una sala de debate se da este diferendo y que para algunos es estriba, digamos, en actos bochornosos, para otros en actos que se dicen al calor del momento, pero que también están demostrando que hasta en las salas judiciales hay violencia. La misma violencia que hay en las calles es la misma violencia que está en los estrados judiciales. Entonces vamos con este primer video, haciendo una pequeña aclaración. Nosotros hicimos la invitación a jueces de la República, ex jueces de la República, a dirigentes de los sindicatos del Poder Judicial, y para que participaran de este programa. Ninguno quiso participar, respetamos, pero tenemos que decirlo abiertamente, que dimos la oportunidad para que conversaran las personas que considerábamos que son parte, que necesitábamos escuchar su versión, y lamentablemente pues no van a participar. Entonces hoy vamos a conocer la versión desde la parte periodística, la parte social, la parte que cada uno de nosotros conoce. Entonces vamos primero con este primer video y lo vamos a analizar aquí entre las rejas. No se muevan. Están ustedes también comprados. Ustedes también están comprados. Degenerados. Pero qué ladrones. Esto fue lo que sucedió esta semana en el Tribunal Contencioso Administrativo. El abogado Fran Paniagua arremetió contra 3 jueces. Por la forma de expresarse es que el Colegio de Abogados decidió investigar lo sucedido. Con cualquier investigación disciplinaria que el colegio abra, vamos a ver, para investigar las actuaciones de los agremiados, la intención es ver si los agremiados han incurrido en la violación de los deberes deontológicos, que son los deberes que tienen como abogados en el ejercicio de sus funciones. Costa Rica Noticias intentó contactar al abogado por medio de su perfil de Facebook, primero con un mensaje enviado este miércoles y un segundo mensaje este jueves, pero en ninguno se obtuvo respuesta. El abogado podría exponerse a una sanción de hasta 3 meses de suspensión y no podría ejercer. Mire, las sanciones mínimas que se imponen son en estos casos de 3 meses, ¿verdad? La máxima dependerá de las circunstancias en las que se haya dado y si la conducta se reitera o si la conducta violenta varias normas del Código de Deberes. El Poder Judicial emitió un comunicado donde señala que los jueces se inhibieron de conocer el proceso debido a la denuncia planteada en el Consejo Superior del Poder Judicial y en el Colegio de Abogados. Bien, vimos un video que es claro como el agua y que agradecemos y damos los créditos, en este caso a Canal 13 y su noticiero de RTN Noticias, en el sentido de que nos dice, de esta noticia que es bastante conocida en el gremio, por ejemplo, de los abogados, en donde dice claramente una serie de apelativos que se utilizan en una sala de juicio y que además
indica una confrontación de un tema que para nadie es un secreto, es un tema histórico, la situación de Papagayo y demás, y que don Fran Paniagua ha sido una de las personas que más ha insistido de esto que ocurre. Muy bien, eso sería de los alegatos de don Fran, pero más allá de eso, lo cual le mandamos un saludo a don Fran, está el hecho de lo que sufren los jueces, pongámoslo así, en donde para unos y para otros se dan a veces decisiones en que no quedamos bien con ninguno. Y es que la justicia humana tiene ese problema. ¿Cuál es el problema? Que no tenemos, a diferencia de Dios, la capacidad de dar a cada quien lo que se merece. Y esa justicia, que es la justicia divina, lo que hemos permeado como seres humanos es tratar de hacer una semejanza, una construcción, un ideal de justicia, ideal que no se está cumpliendo en las salas de juicio. También el tema de la violencia y la presión hacia jueces y juezas no es un secreto. Hace pocos días, un diputado de la República hizo locución en un medio de comunicación, específicamente en Amelia Rueda, sobre el tema de una presión eventual a la votación de los diputados y que supuestamente una diputada le indicó que eventualmente se recibían llamadas y que eventualmente esas llamadas se pedía nombrar por parte de personas integrantes supuestamente del narcotráfico a ciertos magistrados, o sea, que fueran electos ciertos magistrados. Esa presión que sufren los jueces y obviamente no es sana para el sistema democrático. Hay poderes fácticos que están tratando de molestar y perturbar la justicia. Y eso lo vemos en una presión que el juez le afecta en su psiquis. Por supuesto, un juez de la República es un juez que tiene familia, que tiene proyectos, que tiene una relación social, que tiene ideales. Y en este sentido vimos en esta sala de juicio dos mujeres, dos juezas, las cuales merecen todo el respeto. Y como caballeros tenemos que comportarnos. En ese sentido es clarísimo que es una conducta, pongámoslo así, un poco inapropiada. No soy yo quien para juzgar a don Fran Paniagua. Pero lo que quiero decir es que eso refleja algunas conductas que se están dando no solamente en abogados, sino que también en usuarios del sistema de justicia que se sienten vejados por el sistema y que ya reaccionan de una manera, pues obviamente violenta porque están cansados. Y hay un tema ahí en el Poder Judicial, es que no hay una vocación del servicio. Las personas se sienten vejadas por la parte institucional, procesos de años, en donde las personas tienen que ir una y otra vez para batallar en estrados judiciales con algún funcionario que a lo mejor ni les dice hola, buenos días, o que simplemente les pide que se acostumbren y que se acoplen al horario de la oficina del Poder Judicial, lo cual obviamente para el ciudadano representa algo adverso, especialmente aquellos que tienen que trabajar y que tenemos que trabajar todos los días. Es difícil y es hostil este sistema en que les dicen a las demás personas, espérense hasta que fulanito de tal en un escritorio determine qué se va a hacer o qué no se va a hacer. De ese tamaño a veces es el problema. Y esa vocación de servicio está costándole al Poder Judicial. También es que le estamos metiendo mucha carga de conflictos sociales. Al Poder Judicial le están mandando toda clase de conflictos políticos para que sean dirimidos en el Poder Judicial y para que unos u otros se sientan vencedores ante una lucha. Cito un momento algunos de esos ejemplos. Por ejemplo, los conflictos de índole familiar entre hombres y mujeres y este tipo de, ahora pongamos así, políticas que van a favorecer a unos u a otros, entonces ¿a dónde los quieren dirimir? En victorias en sentencias judiciales. Aunque el conflicto se extrapole, aunque el conflicto se lleve a situaciones límite, lo que está provocando esto es que dividamos familias. Lo que está provocando esto es que haya, por ejemplo, hermanos que nunca más se hablen, esposos que los divorcios se conviertan en guerras campales, familias que, por ejemplo, una herencia se diriman en conflictos de sangre prácticamente entre unos y otros, porque algunos querían dejarse más propiedad que el otro, alguno fue más vivazo que los demás para dejarse los bienes
difuntos, etcétera, etcétera, etcétera. Ese es el país que vivimos. Esa es nuestra realidad y no podemos escapar a ello. Pero esa realidad también afecta a nuestros jueces. Para nadie es un secreto que también no todos los que son jueces son los más preparados. Y ahora vamos a ver una serie de reportajes al respecto, que resulta que la política ha llegado tanto al Poder Judicial que ha hecho que poca gente, un grupo pequeño, determine grandes decisiones ahí y que coloquen, como conocemos popularmente, la famosa argolla. Y esa argolla, ¿qué está sucediendo? Que está excluyendo a muchos buenos jueces, muchos operadores del derecho que serían excelentes en estrados judiciales y están colocando a otro tipo de personas. Entonces, este tema está perjudicando a la justicia costarricense. Sí. ¿Por qué? Porque si la persona que está determinando qué es justo y qué no es justo, o que, por ejemplo, mande a la cárcel a muchos privados de libertad, no necesariamente es la persona más preparada. Y eso es peligrosísimo. Por ejemplo, si está determinando la libertad de un ser humano. ¿Cuánto más los proyectos de vida que se cancelan? No solamente con los privados de libertad, sino con un montón de cosas, por ejemplo, con una herencia, o cuando estamos hablando, por ejemplo, en conflictos de índole familiar, con quién se queda un hijo, o cuando estamos determinando cosas como pensiones. Hemos conocido de errores judiciales tremendísimos, y el fin de este programa no es destruir al Poder Judicial, ni criticar al Poder Judicial de manera injusta. Inclusive invitamos a los sindicatos, que son en este caso las personas que supuestamente representan a los funcionarios de esas instituciones. ¿Y qué es lo que queremos en ese sentido? Es que entendamos nosotros que si el Poder Judicial está en crisis, es porque la sociedad también está en crisis. Los abogados participamos de este tipo de eventos y vemos ahora, vimos hace pocos minutos lo del tema de un estrado judicial, pero los jueces son abogados, las juezas son abogadas, etcétera. Entonces, que nos conduzcamos de manera correcta también tiene que ver algo con el gremio, y eso es importante, que tenemos que respetarnos los unos a los otros, y igual respetar las instituciones y la justicia. Vamos a ver entonces en el segundo video qué es lo que está ocurriendo y si realmente llegan los más preparados o no a esa silla de juzgador. De 10 aspirantes con las mejores calificaciones para ser juez de la República, solamente 2 obtienen la plaza. Este hallazgo preocupa a los expertos del programa Estado de la Justicia. Eso me impactó mucho porque a pesar de que tenemos una ley de carrera judicial, a pesar de que hay todo un aparato de recursos humanos que hace un informe técnico que le da notas a candidatos, al final de cuentas, el poder concentrado en la Corte y en el Consejo Superior es muy discrecional, los nombramientos y la selección final de las personas. Para participar por una plaza de juez, los profesionales en derecho deben cumplir con una serie de requisitos. Ser costarricense, ciudadano en ejercicio y del Estado seglar, licenciatura en Derecho, incorporado al Colegio de Abogados de Costa Rica, alguna experiencia en supervisión de personal, cumplir lo establecido por la Ley Orgánica del Poder Judicial, Ley de Carrera Judicial, Reglamento de Carrera Judicial y demás disposiciones vigentes, dominio aceptable del manejo de paquetes informáticos básicos de oficinas de uso institucional. Para los cargos de juez con categoría 3 y 4 se requiere considerable experiencia en la tramitación y resolución de asuntos judiciales. En el caso del juez 1, se solicita alguna experiencia para la tramitación y resolución de asuntos judiciales. El nombramiento sea hecho para los jueces 1, 2 y 3, que son los jueces inferiores, o los jueces superiores 4 y 5, los primeros los nombra el Consejo Superior, los segundos los nombra Corte Plena. En ninguno de los dos casos se llega a nombrar siempre de una forma objetiva. Y a la hora de calificar a los aspirantes, realizan un examen oral, que es el de mayor puntuación. Sin embargo, hay otros puntos a tomar en cuenta. Realmente son muchos los casos conocidos, incluso denunciados, donde no se nombran a las personas, no solo que tienen la mejor calificación, sino que también tienen todos los atestados, los antecedentes, la experiencia, los grados académicos y, muy importante,
también la calidad profesional que los ha distinguido a través de los años. A la hora de elegir quién va a ser juez de la República, el Consejo Superior del Poder Judicial no toma en cuenta el proceso de calificación en la inmensa mayoría de los casos. Genera un problema de independencia judicial. La carrera de un juez o una jueza puede depender de 12 personas que hacen mayoría en la Corte Suprema de Justicia. Entonces, esto, digamos, creo que la forma de gestión es una de las llamadas de atención más importantes, dado que este recurso, el recurso humano, es lo más importante que tiene el Poder Judicial. El Estado de la Justicia recomendó garantizar la transparencia a la hora de elegir a los juzgadores. Estamos nuevamente aquí en Tras las Rejas agradeciéndoles este espacio y el privilegio de estar en sus casas, y en sus familias y en sus actividades profesionales. Vemos con esta noticia que es cortesía de Noticias Repretel, un reportaje importantísimo. Y eso tiene que ver con el estado de la justicia, un informe que fue publicado hace pocos días, que justamente denota la precariedad en la preparación de muchos de los jueces. Y con todo respeto lo decimos porque lo dice el mismo documento, que no quedan electos los mejores, en muchos de los casos. Sí, hay cifras estadísticas que son realmente penosas y que deberían hacer sonrojar por lo menos a los que son encargados de la contratación de jueces y de elección eventualmente de los magistrados y los jueces y todos los diferentes puestos en la judicatura. Esto es preocupante para la democracia, muy preocupante. ¿Por qué? Porque las personas una persona que está haciendo una actividad pública para la cual no está preparado, diría Carlos Alvarado, ese es el principal acto de corrupción, asumir este tipo de cargos, ¿verdad? Y es muy curioso, hay mucha gente que está en los cargos que no deberían estar y están ejerciéndolos con una serie de potestades que podrían ser muy perjudiciales si se usaran de manera incorrecta en contra de la ciudadanía. Pensámoslo en las personas privadas de libertad nuevamente, porque es el giro de nuestro programa. ¿Cuántos muchachos entonces y muchachas están injustamente en la cárcel? Muy probablemente muchos. Y con esto venimos a probarlo, porque si el juez y los jueces que están siendo nombrados no son los más preparados, tal vez no conozcan ni sepan deliberar de manera correcta la aplicación de la ley. Entonces no son jueces justos, porque si fueran justos no aceptarían un cargo para el cual no se merecen estar. De ese tamaño es la justicia. Y la situación que hoy ocurre en Costa Rica, porque si debemos ser justos, entonces los mejores deberían ser los que están en cada uno de los puestos que corresponden como jueces de la República. Porque recordemos que la posición de juez es una posición que debe ser respetabilísima, o sea, súper respetable, era un tema inclusive de honor y de prestigio hasta hace poco tiempo. Pero justamente estos grandes detalles están haciendo que el Poder Judicial, digamos, en una forma franca y honesta, tenga una imagen muy deteriorada ante la ciudadanía. Y hay que cuidar la investidura, en este caso institucional, pero tampoco podemos ser ciegos en no, pongámoslo así, hablar de manera frontal de cosas que sí están afectando a la operación de la justicia. Pensemos entonces en estas personas injustamente sentenciadas. Resulta que llegan en una mala investigación, porque ya sabemos lo que ocurre en el Ministerio Público en muchas ocasiones, que es vista por malos jueces de garantía en algún momento, por malos jueces de etapa primera, de etapa de juicio oral y público, y que eventualmente llevarían a malas sentencias en este caso de apelación, y de ahí para arriba casación, y de ahí para arriba, o sea, es un sistema cíclico que podría estar llevando injustamente a mucha gente a las cárceles. Y eso hay que decirlo muy claramente, porque también aquí como que se ha tolerado el tema de la corrupción y se ha puesto como de menos, como si fuera menos delito. Y claro que la corrupción es un gran delito. Inclusive se está poniendo de moda un artículo del Código Procesal que habla de la obligación del funcionario de denunciar
cualquier acto de corrupción y que tiene que ver también justamente con el de la ley que hablaba sobre el enriquecimiento ilícito y por supuesto la corrupción en la administración. Muchos funcionarios saben de esta situación que está ocurriendo y no las denuncian, entonces son parte de la corrupción que ocurre en el país. Gente que permite que queden electos funcionarios en algún momento que no tienen las mejores capacidades. Desde ahí viene la corrupción. Ahora bien, ¿hay gente buena en el Poder Judicial? Claro que hay gente muy buena. Jueces y juezas súper valientes que están denunciando inclusive esto. Magistrados, perdón, primero son las mujeres, magistradas y magistrados que están haciendo igual una gran labor. Pero también hay que ser realistas. Está ingresando mucha gente que no tiene el compromiso con la camiseta blanco, azul y rojo del país. Ni siquiera con la Constitución y mucho menos con el deber de probidad, de decencia, de honestidad y sobre todo defender los más altos deberes de un juez de la República. Pasados días ha habido noticias que han circulado que a cualquiera de nosotros nos asustaría en el tiempo pasado, pero ya nos hemos acoplado a ellas y nos hemos acostumbrado porque ya las estamos viendo muy seguido. Por ejemplo, de una jueza sancionada en Limón por acosar sexualmente a una funcionaria. La situación de un viceministro que le grita a una jueza de la República y que parece que le interrumpe en un allanamiento. Una situación que fue denunciada por CR Hoy. La situación de una jueza en Cartago de índole penal que se revela una serie de conversaciones y de insultos, supuestos insultos, y una supuesta jueza obviamente de Cartago en el sentido de que le decía una serie de insultos a su expareja. O sea, eso se está convirtiendo en una situación que a uno le extrañaría de un comportamiento de jueces de la República. Y en ese sentido es un llamado a la cordura. Ellos tienen una investidura enorme en donde ganan salarios que para nadie es un secreto, que son muy bien pagados versus el resto de la sociedad costarricense. Y que la sociedad costarricense les pide grandes cosas a los jueces de la República. Hay un deber, de verdad, de dar una justicia pronta y cumplida y sobre todo respetar la ley, más que nadie. Los jueces son los que tienen ese deber para el resto de la ciudadanía, porque dependemos de ustedes. Y en ese sentido es un llamado a la conciencia, porque recordemos que el concepto de justicia viene de Dios. Eso es algo muy importante. Es un tema moral, ético, pero más que todo es un tema de corazón, de conciencia. Y esa justicia de verdad tiene que ser pareja para todos. Y lo vemos, por ejemplo, en los casos de corrupción, cuando vemos las estadísticas, cuántas personas realmente llegan a ser sentenciadas de todos los casos de corrupción que nosotros hemos conocido y hemos dicho en este medio de comunicación y que el país se ha cansado de listarlos. ¿Y cuántos de esas personas realmente han llegado a las cárceles? Todos sabemos la respuesta. Entonces, vamos ahora al tercer video, que también nos ayuda a un tema que ahora vemos, que es el conflicto entre poderes de la República sobre realmente el tema de la justicia y lo que cuesta la justicia en nuestro país. Esto se da gracias a una visita que hace el señor presidente al Poder Judicial, en donde visita al anterior presidente de la Corte, magistrado presidente, que ahora pasa a ser a la Sala Constitucional, y que se da una serie de debates que han traído a colación realmente en el papel que debe jugar el Poder Judicial en los últimos años. El presidente de la República, Rodrigo Chávez, le reclamó a la Corte Plena que el Poder Judicial ha incrementado la cantidad de funcionarios y el presupuesto. Les dijo también que la calidad de los servicios no mejoran y que hay impunidad.
En un acto simbólico, el presidente de la República, Rodrigo Chávez, participó de la sesión de Corte Plena de este lunes. Frente a los magistrados, aprovechó para recordarles que los tres poderes de la República son responsables del uso de los recursos públicos. Que el Poder Judicial consume cada vez más recursos de la sociedad y sin un claro progreso en el ejercicio de la justicia. Por ejemplo, el número de funcionarios del Poder Judicial por cada 100.000 habitantes de este país pasó de 160 funcionarios por cada 100.000 habitantes en el año 2000 a nada menos que 251 en el 2018. Le señaló que la cantidad de funcionarios en el Poder Judicial ha crecido con los años, al igual que el presupuesto, que ha aumentado 12 veces y que aún así no se ve una mejora en la calidad de los servicios. La responsabilidad histórica que me encomendó el soberano me obliga a señalar respetuosamente deficiencias en el sistema judicial, cuyo desempeño y solidez determinarán si Costa Rica será próspera, democrática e igualitaria. Por alternativa. Les dijo que hay una lentitud en la administración de la justicia. Según el último informe del Estado de la Justicia, se tardan 1.070 días en resolver un caso de corrupción. Chávez le reclamó también que el país va a cumplir un año sin un fiscal general. La prolongada ausencia de esta figura lacera, daña las importantísimas funciones del Ministerio Público y afecta sensiblemente la política de persecución penal del país. La tardanza en su designación es zozobra para el pueblo costarricense, que clama el proceso ágil, contundente y efectivo, sobre todo de los casos de corrupción que tanto lastiman las bases de nuestro Estado y a donde el pueblo ve con tristeza que no hay progreso suficiente y que permanece demasiada impunidad. Esta es una práctica que Corte Plena tiene al invitar a los presidentes cuando ingresan al poder. Bueno, regresamos a Tras las Rejas y vemos en este caso, como lo decíamos antes de mostrarles el video, que una cortesía también, que es de Noticias Repretel, igual que el segundo, en que el señor presidente se reúne con el magistrado presidente en aquel momento de la Corte Suprema de Justicia y hace una serie de aseveraciones y, por supuesto, pues comparte, pongámoslo así, una serie de pensamientos que muchas personas creen que está sucediendo así respecto al costo del Poder Judicial y sobre todo los rendimientos que da, los resultados que da. Críticas llueven de un lado y del otro, y es que hay un tema en el Poder Judicial que, dada la gran cantidad de potestades que se le han otorgado en el tiempo, es un tamaño inmenso de cosas que hace el Poder Judicial. Como lo decíamos al inicio y en la introducción de este programa, al Poder Judicial le han otorgado en este momento hasta dirimir los conflictos políticos de este país. Le han dado prácticamente la potestad de legislar a través de la Sala Constitucional y este tema de las revisiones de constitucionalidad de los proyectos de ley. Es una especie de Senado lo que tenemos ahí en la Sala Constitucional y eso no es un secreto, así muchos juristas lo han dicho. También tenemos un tema de la concentración en ese sentido de recursos, pero también de actividades que hace el Poder Judicial. Y es que cuando nosotros vamos y pensamos en la política, nos enfocamos normalmente en el presidente de turno, en el gobierno de turno. Y no, nuestro país tiene tres poderes, que es la división obviamente republicana, pero en el caso del Poder Judicial, es un Poder Judicial que, ¿cómo son electos los magistrados? Y ahí es un tema clave. Justamente tiene que ver con lo que indicó el diputado Bojorges sobre la situación de la presión que sufrió supuestamente. Lo invitamos también a que haga, como lo dicen algunos,
y han hecho invitación, inclusive dentro del mismo Poder Judicial, la respectiva denuncia de esa eventual presión que recibió a través de esto. Está una diputada que le dice que mandan a dar mensajes para votar por X y Y persona. El tema es que en el caso de los magistrados son electos por el Poder Legislativo. Y esto hace una presión enorme en los magistrados para hacer lobby político. Sí, se hace lobby político en la Asamblea Legislativa para obviamente elegir a unos o a otros. Y muchas veces hemos visto que han quedado electos personas que ni siquiera participan de las entrevistas o de las ternas, etcétera. Ese tipo de cosas se dan. Gente que tal vez no tienen los mejores atestados y que quedan eventualmente como magistrados o magistradas por el hecho de que el sistema lo ha permitido así. Entonces es la realidad que nosotros vivimos. Si desde ahí, que es la cabeza, que es la cúpula, hay problemas para realmente una profesionalización, una meritocracia, y que la meritocracia es darle al mejor, que eso no lo discutimos, debe haber inclusive reconocimientos de buenos salarios, de buenas, por ejemplo, implementos y herramientas de trabajo, eso no lo dudamos, y eso ni siquiera está a punto de discusión, pero también entonces que estén las mejores personas en cada uno de los cargos, y esa es la meritocracia, que los méritos sean los que hablen por las personas, no por las influencias políticas y cosas por el estilo. Entonces, ¿qué es lo que está ocurriendo en nuestro país? Que el Poder Judicial, ese poder que es tan grande y que también concentra no solamente el tema de la administración de justicia, sino que inclusive la parte coercitiva del Estado, resulta y acontece que muchas de las personas no son las idóneas y están ahí en esos cargos. Entonces eso ha implicado un problema latente y hay una sensación de injusticia generalizada. Y ustedes lo ven en el ciudadano de la calle, el ciudadano de a pie, puede sentirse inclusive de manera insegura de lo que vive el país, puede sentir un tema de que hay una impunidad, y esa impunidad tiene que ver con el Poder Judicial, no lo podemos negar. Entonces, ese clima de impunidad que vivimos y de sensación, inclusive de desconfianza, tiene que ver entonces también con la mala aplicación de la justicia. Y eso no es de ayer, no es de hace 15 días, llevamos años en eso. Y el estado de la justicia nos viene a señalar que eso tiene que ver mucho con el nombramiento de los respectivos jueces y juezas, juezas y jueces en cada uno de los cargos, y por supuesto ni hablar del tema de los magistrados, que inclusive la política era hasta hace poco tiempo de elecciones secretas para que nadie se diera cuenta y que eventualmente el magistrado electo no tomara represalias contra tal partido o contra tal otro partido, lo cual pues obviamente eso indica que hay compromisos y amarres y demás y negociaciones que a lo mejor nos daremos cuenta algún día de lo que implicó para ser electo unas y otras personas, qué amarres tuvieron que hacerse o qué negociaciones, ¿verdad? Entonces esa situación nos implica una arbitrariedad y un vacío, ¿verdad? En ese sentido, y una sensación de pues poca ética y de poca transparencia, y eso daña de verdad al país y por supuesto a la parte democrática que todos queremos y deseamos que haya. Vamos al próximo video, y en este video vamos a encontrar una crítica de un colega igual, abogado, y él hace la crítica mucho en los temas que están viendo el Poder Judicial y propone en ese sentido algunos cambios que podamos escuchar y vamos a compartir. A propósito de los jueces que quieren legislar, pretender hacer justicia ante el clamor de la ciudadanía por la seguridad del país no da derecho a realizar punitivismo mediático. Los ciudadanos quieren justicia pronta y cumplida y quieren jueces administrando justicia y no pretendiendo la creación de leyes. Esa labor ha sido asignada por nuestra Constitución a los diputados en la Asamblea Legislativa. La administración de justicia es una parte fundamental del sistema jurídico.
A través de ella se intenta dar solución a los conflictos de relevancia jurídica mediante la interpretación y aplicación de los criterios y las pautas contenidas en las leyes y demás disposiciones generales. Al fin de cuentas, lo que interesa a las partes en conflicto no es el significado más o menos abstracto de la ley, sino el sentido concreto de la sentencia, el acto específico por medio del cual la Administración de Justicia dispone la solución de un litigio. Es el juez quien dicta la sentencia en el ejercicio de la función jurisdiccional y los diputados quienes las crean en el ejercicio de su función legislativa. Su misión no puede ser ni más augusta ni más delicada. A él, al juez, está confiada la protección del honor, la vida y los bienes de los ciudadanos. Es el depositario de la confianza del pueblo. Los jueces no tienen más superior que la ley. No se les puede indicar que fallen en un sentido u otro. Ellos son independientes y esa independencia les exige aplicar el derecho en justicia y no en conciencia. La función del juez es la de aplicar el derecho, no crearlo, por no ser su tarea legislativa, sino jurisdiccional, y solo puede hacer lo que la ley le permite o le conceda. Se están equivocando quienes creen que pretendiendo llevar proyectos de ley a la Asamblea Legislativa para mejorar la situación de la justicia en Costa Rica es su función. Señores juzgadores, su función es la de hacer cumplir la ley, encargada a crearla a los diputados de la República. No confundan su función. Por favor, no queremos punitivismo mediático, queremos justicia pronta y cumplida. Ya sabemos que efectivamente se ha dicho que no se pretende efectivamente que hayan una cantidad de sentencias, que sean un máximo de sentencias las que recibamos día a día o semana, sino que sean sentencias justas y en derecho. Recordemos esta célebre sentencia de Calamandrei. La judicatura, más que una rama de la curocracia, es una especie de orden religiosa y a ella se deben. El juez inteligente, probo y experimentado requiere también de diligencia. Mucho se ha dicho que la justicia debe ser pronta y expedita y que cuando es retardada o lenta no cumple su función. Esto no quiere decir que los jueces deben resolver un número de casos que exceda a la dedicación propia y de sus auxiliares, dictando sentencias con ligereza, porque como bien dice Calamandrei, la justicia debe ser diligente, pero no apresurada. Y cada quien debe de saber lo que le corresponde, y a los jueces les corresponde juzgar, a los diputados legislar. No se confundan, señores jueces, no se confundan, señores magistrados. La ciudadanía quiere una justicia pronta y cumplida. Muchas gracias. Bueno, vimos esta cápsula de la firma de abogados integrada por el licenciado Rafael y que estaba disponible en la página de ellos y en la página de YouTube. Y vemos en este sentido, de parte de él, un análisis importante y que también tiene que ver con nuestra temática. Hay veces en que la justicia se vuelve populista. Una justicia en el sentido de hacerle sentencias al calor de un momento, y especialmente en el tema de los casos mediáticos. Eso impacta enormemente en el tema de la justicia. Es un tema a veces parece que de popularidad, y eso no debe ser. Igual en el tema de tratar de legislar más allá de lo que ha dado la ley. La ley debe ser clara y pareja y justa para todos. Es un tema de que todos somos iguales ante la ley. Ese iguales ante la ley, que es un tema que es, bueno, súper francés, es una herencia de la Revolución Francesa y por supuesto desde el naturalismo y otros temas ahí que vamos a encontrar de que el ser humano en general pues nace con derechos.
para mucha gente pensar, inclusive de criticar al Poder Judicial o a los señores jueces, lo consideran una osadía, especialmente en los que viven en esas cumbres y en ese ambiente de élite, pensando de que nadie les puede decir nada. Y eso es preocupante a la luz de lo que estamos hablando, porque vivimos un sistema republicano y hay personas que sienten que esas cortes son como las cortes de las antiguas Europas, en el sentido que viven princesas y príncipes y que nadie les puede decir nada y que están a partir del linaje o a partir de la sangre y de cargos reales y cosas por el estilo, ¿verdad? Y esas cosas no son las de Costa Rica, la verdad, eso, nosotros somos un país democrático, un país republicano, y hay que luchar para que en general entendamos todos de que esa sensación de que todos somos iguales ante la ley debe respetarse. Igual derecho tiene la persona más humilde en solicitar una justicia pronta y cumplida que la persona que tenga muchos recursos en un banco. Igualmente la persona que venga de Talamanca o que venga de la zona rural o el punto más lejano del país y que tenga el mismo derecho que la persona que está en San José. Y eso de una justicia pronta y cumplida, pero accesible a las personas, eso es lo que está costando. Y el lenguaje, a veces, en el tema de comunicación y de rendición de cuentas, es algo que necesita mucho la ciudadanía. Hay programas interesantes por parte del Poder Judicial y los hemos tocado aquí, como era el tema de justicia restaurativa, y lo hemos aplaudido en este programa. Pero ¿cuántos casos llegan a justicia restaurativa? ¿Y por qué no se le da tanta importancia a justicia restaurativa? Porque entonces habrían menos casos y muchos se quedarían sin trabajo, y lo sabemos. Entre menos conflictos sociales haya, hay menos trabajos en los tribunales. Y hay cosas importantísimas que tienen que ver con la paz social. Por ejemplo, el tema de los créditos. Resulta que el Poder Judicial tiene inundado prácticamente parece que es la tercera parte del Poder Judicial está dedicada, más o menos en lo que están estimando algunos profesionales, a cobrarle las deudas a las garroteras. ¿Y eso qué implica con la paz social? Que el resto de costarricenses están viviendo una zozobra en estos procesos judiciales que muchas veces para la gran mayoría de personas implican desconocimiento, tristeza, frustración, inclusive que muchos de sus proyectos de vida se vean afectados, por ejemplo, por el abuso, a veces hasta en las tasas de interés, a veces en estos préstamos leoninos, en estas condiciones terribles y que no tienen ningún mandamiento, por ejemplo, por mandar a una familia fuera de su casa y dejarla sin hogar. ¿Por qué? Porque se ha vuelto algo insensible, inhumano. Igualmente el sistema penal, que hemos dicho hasta el cansancio las barbaridades que ocurren. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Cartago, que decía la prensa, de una supuesta jueza, de que hace una serie de cosas terribles contra un supuesto juez, y que esa jueza de índole penal, así como se lo hizo a la expareja, que era ese juez, y pensando esas decisiones y ese comportamiento marcado por cosas totalmente subjetivas, lo hace igualmente en los que tiene que sentenciar ese día. ¿Cuál es la objetividad de esa persona? ¿Cuáles son las condiciones que tiene para realmente hacer un juicio justo? Muy probablemente muy pocas. Tal vez hasta la estabilidad de índole personal, psicológico y demás podría cuestionarse en algún momento. Entonces, volviendo al tema, ¿debe imperar el respeto? Claro que debe imperar el respeto, pero sobre todo tenemos que hacer un esfuerzo. Si las personas que están en un cargo no tienen la capacidad para realizarlo, darle la oportunidad a otras personas. Y además de esto, ser unos y otros humildes. No debemos nosotros los abogados conducirnos de manera irrespetuosa con los jueces, eso es cierto. Totalmente de acuerdo, y mucho menos con una jueza mujer.
Eso debe estar realmente claro para cada uno de nosotros. Los usuarios tienen que conducirse con respeto con los funcionarios también, con los jueces mucho más, porque son la autoridad, y Dios los puso en autoridad por algo. Pero también, señores de la autoridad, también conduzcanse con respeto con sus usuarios. Eso es lo que estamos diciendo. Y especialmente aquellos que no tengan las capacidades, por favor, permitan que otras personas desarrollen esa posición. Que no se vuelva esto de algo de arrogancia, es decir, que son puestos a título personal y para siempre. No, son simples servidores públicos. Significa que están al servicio de quién? Del público, de la nación, del país. Y al ser servidores, en ese sentido, tienen que entender que si no están realizando bien el servicio, permitan a otros más. Porque si no, entonces estarían ahí de manera enquistada o por corrupción. Y hoy vamos, en el último de los videos, a hablar de un acto para muchos de corrupción. Se habla de que en el Poder Judicial tiene un régimen aparte de pensiones. Y este régimen aparte de pensiones está en boga por el tema del monto de las pensiones. Si usted se pone a pensar de que hay muchos costarricenses que solamente reciben 70,000, 80,000 colones al mes, y algunas personas de la tercera edad ni siquiera tienen pensión al mes. Y se encuentra personas que aquí se pensionan antes de los 65 años, no habiendo cotizado para la pensión que van a recibir, y que además esa pensión la pagamos todos los costarricenses, eventualmente con este tema del respaldo del Estado que tiene que darle a estas pensiones de estos funcionarios públicos. Realmente enoja y ofende a cualquiera el hecho de ver un monto tan alto versus el resto de la población. Hay, y para algunos, dos tipos de costarricenses, lo cual no lo dice en ningún lado la Constitución. La Constitución lo dice que todos somos iguales ante la ley y que hay un solo régimen de pensiones, que es el de la caja. Pero además de eso, habla de los temas de la solidaridad por parte del Estado. Y no podemos darle a unos pocos mucho, porque sería totalmente injusto en detrimento de la gran mayoría. Y ese es un concepto básico de la justicia. Vamos a ver qué sucede con las pensiones en el Poder Judicial. Ya regresamos aquí tras las rejas. Este es el listado que prueba que el fondo de jubilaciones del Poder Judicial está lleno de pensiones de lujo. El corte es al 31 de julio del 2014 e incluye los 3.340 ex empleados del Poder Judicial que actualmente están jubilados. A estas 3.340 personas se les deposita 51.000 millones de colones al año. Las 270 pensiones más altas cubren montos que van desde los 3 billones de colones hasta los 9 millones de colones al mes. Nora María Lizano Castillo, de 68 años, viuda del expresidente del Poder Judicial Luis Paulino Mora, recibe la pensión más alta que paga el Poder Judicial, 9.056.090 colones al mes. La suma anual de esta pensión de lujo es de 117.729.170 colones, incluyendo el aguinaldo. El régimen de pensiones del Poder Judicial permitió que la señora Lizano heredara el 100% del salario que recibía su marido. A este monto le siguen dos pensiones entre los 8 y 9 millones de colones. Se trata de la exmagistrada y expresidenta de la Sala Primera, Anabel León Feoli, de 57 años. A ella le corresponde una pensión de 8.427.621 colones al mes. Anualmente esta pensión suma 109.559.073 colones, incluyendo el aguinaldo, que es equivalente al monto de la pensión de un mes. Le sigue la pensión de Alfonso Chávez Ramírez, de 66 años. El exmagistrado recibe 8.408.161 colones al mes, para un total de 109.306.000 colones anuales. Además se pagan 3 pensiones entre los 7 y 8 millones de colones.
la del expresidente y ex juez superior Óscar Fonseca Montoya, que a sus 73 años tiene una pensión de 7.645.482 colones al mes, para un total de 99.391.266 colones anuales. La del exmagistrado de la Sala Cuarta, Adrián Vargas Benavides, que se jubiló en febrero del 2010 con un monto de 7.592.432 colones mensuales, para un total de 98.701.616 colones anuales. Y también la de Luis Fernando Solano Carrera, el exmagistrado recibe 7.098.145 colones al mes, para un total de 92.275.885 colones al año. Hay 13 pensiones que pagan entre 6 y 7 millones de colones al mes. Hay 8 pensiones entre los 5 y 6 millones. Hay 37 pensiones que pagan entre 4 y 5 millones. 203 pensiones que pagan entre 3 y 4 millones de colones, 374 que pagan montos que van entre los 2 y 3 millones de colones y 2.695 pensiones menores a los 2 millones de colones al mes. Ha habido una serie de prácticas legales e ilegales, todas que van hacia la dirección de ir en contra de la sostenibilidad del régimen. Es que la tasa de cotización que deberían ellos hacer para poder pensionarse la edad que se pensionan, es del 93%, en lugar de una tasa del 25%, que es lo que hoy cotizan tripartitamente. No se vale que mientras hay un sector de población importante que vive luchándola, pulseándola para una pensión apenas de subsistencia, existan otros que a costa del erario público, del pago de todo el país, estén viviendo de lujo. No hay argumento éticamente válido que sostenga que si ya se corrigió las pensiones de lujo en el gobierno central, se sigan manteniendo las pensiones de lujo en el Poder Judicial. ¿Por qué nos debe importar a los costarricenses cuánto se paga de pensión en el Poder Judicial y su posible desbalance? Este fondo de pensiones, si queda insolvente, el mismo en el Poder Judicial, no es que se van a quedar sin la pensión, está garantizado por el Estado. Pero eso quiere decir que ya se va a financiar a través de impuestos. Una posible quiebra o insuficiencia del Poder Judicial, es el Estado el que tendría que cubrir cualquier omisión. Listo. Vemos aquí cosas importantes ingresando tras las rejas. Vemos en este nuevo reportaje de Repretel y de Noticias Repretel que la verdad les agradecemos la disponibilidad que tienen de estos reportajes y que se colocan especialmente en el canal de YouTube de ellos, en donde vemos que hay cifras que para el resto de la población son demasiadísimo altas. No son para un país en las condiciones que nosotros estamos, para las personas que tal vez solo tienen 200.000 colones para sobrevivir al mes o menos, o que están en los estratos más bajos de la sociedad, realmente resultan ofensivas. Y en ese sentido es un concepto de justicia, darle a cada quien, y por supuesto que no podemos excluir a los demás. Tenemos un país que realmente es muy desigual, unos pocos ganando mucho y una gran mayoría ganando poco. Esa reflexión nos lleva realmente a cambios que necesita el Poder Judicial. Cambios que tienen que estar impulsados por la sociedad y se tienen que democratizar. Algo muy positivo que me tocó a mí como usuario hace pocos días cuando visité el Poder Judicial es que vi que hay una encuesta sobre el trato recibido por cada uno de los usuarios. Qué interesante es eso. Aprovechemos realmente en llenar cada uno de nosotros nuestra encuesta y califiquemos al funcionario judicial que nos atiende. No con el afán de simplemente tirar críticas o comentarios negativos, sino que también cosas positivas y puntos de mejora. Eso es algo importante que está haciendo el Poder Judicial. Para nadie es un secreto que el tema de la digitalización de expedientes es un avance. El tema de, por supuesto, lo que son ahora los sistemas a distancia, de videoconferencias para realizar los procesos judiciales, nadie lo omite.
Los esfuerzos que se han hecho en el tema de la ley RAC y la resolución alterna de conflictos, que volvemos a decir, justicia restaurativa, deberían estar realmente impulsados y ser de primer orden en el Poder Judicial, pero también permitamos, y como un aporte importante, por lo menos de manera humilde, de este servidor, permitamos un debate para incorporar nuevas ideas y que por supuesto traigan transparencia y rendición de cuentas en la acción del Poder Judicial. Y estos números del tema de las pensiones, me parece que obviamente hay que nivelarlas al resto de la población. Si el resto de población tiene un tope que establece la caja en 2,5 millones, no podemos tener costarricenses de primera clase, de segunda clase y de tercera clase. Y que por supuesto tenemos que ser solidarios. El que gana mucho debe aportar también al que gana muy poco o el que no gana nada. Y esto tenemos que ser claro que sale de todos los costarricenses, del bolsillo de todos. No puede seguir ese sistema tan injusto. También con el tema del ingreso a los nuevos jueces y la carrera judicial, que se permite que vayan los mejores. Claro, eso es necesarísimo. Y que esos mejores sean impulsados y desarrollados y que además protegidos para que nadie les falte el respeto. Estamos claros. Eso tiene que garantizarse y especialmente en las salas de juicio, en cada una de las actividades procesales, que cada uno de los jueces de la República sean respetados por la investidura que ellos llevan y sobre todo la responsabilidad que ellos llevan. Y ahora bien, de que no hayan más intervenciones al accionar del juez, me refiero a que no haya esa presión de unos y de otros tratando de doblar el brazo de la justicia para un lado o para el otro. Y en lo último que quisiera aportar este servidor es que tratemos de descongestionar el conflicto social a través de las casas de justicia y que hagamos una reforma, que tratemos más temas ahí y que llevemos de manera previa más temas ahí y que sea un sistema de justicia, pongámoslo así, más ciudadano, en donde los ciudadanos se pongan de acuerdo a través de la conciliación antes de ir a estados judiciales. Porque también hay que reconocerlo, muchos abogados llevan todo al proceso judicial, llevan todo a procesos eternos, a hacer expedientes de expedientes de expedientes. Ni siquiera aconsejan a sus clientes en su momento a que negocien, concilien, dialoguen, sino que se convierte en que yo le voy a ganar al otro, imponiéndome al otro. Y eso realmente no nos ayuda en nada en el conflicto social que vivimos y que eso está llevando a una tragedia de índoles proporcionales gigantescos. Finalmente, para los señores jueces, y con el mayor de los respetos, hay que ver que la justicia es uno de los atributos de Dios y que está en Deuteronomio 32:4, Isaías 45:21, Salmos 7:9, en el Salmo 116, versículo 5, en el 119 y el 137. Y lo que nos enseñan de la justicia son estas características que las voy a resumir. La justicia de Dios es abundante, según Job 37, elevadísima, según el Salmo 71, es sin medida, que sería igual el Salmo 71, es eterna, según el Salmo 119, es perdurable, según el Salmo 111, es incomparable, según Job 4, es incorruptible, según Deuteronomio 10:17 y según de Crónicas 19. Es imparcial, según de Crónicas 19 y Jeremías 32. Es sin falta, según Sofonías capítulo 3. Es recta, según Job capítulo 8 y capítulo 34. Es sin acepción de personas, según Romanos 2:11, Colosenses 3:25 y 1 Pedro 1. Y es el asiento de su trono, el Salmo 89 y el Salmo 97. ¿Qué características entonces tienen que tener los jueces? Estas mismas. Elevadísimos, sin medidas, incorruptibles, incomparables, imparciales, ser rectos, no tener acepción de personas. Eso es lo que necesitamos como país y esa es la justicia que estamos buscando. Y es un consejo de manera humilde y con
todo el respeto del mundo, felicitando a aquellos buenos jueces, aquellas buenas juezas, aquellos buenos operadores de justicia, pero también llamando y exhortando de manera respetuosa a los que no están haciendo correcto su trabajo y que por supuesto, pues de verdad que consideren y a conciencia tomen decisiones importantes que van a ir en beneficio de todos los costarricenses mientras sean decisiones rectas y justas. Cerramos como todos los días con una palabra y por supuesto tenemos que hablar del Sermón del Monte. Dice el Sermón del Monte en Mateo capítulo 5 versículo 6. La palabra se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo para gloria y honra de nuestro Señor Jesucristo. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque serán saciados. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Dios Padre Todopoderoso, a ti la gloria y la honra. Te agradecemos por todo lo que hemos recibido el día de hoy. Te pedimos por esos jueces para que les des sabiduría y temor tuyo, temor de Dios. Bendice a todas las personas que tienen que operar en el sistema de justicia, a unos y a otros. Y sé realmente tú, a través de tu Espíritu Santo, el que guíe a cada uno de los jueces de este país, que tomen las mejores decisiones, dales fortaleza, seguridad y templanza, y sobre todo, que sean temerosos de ti, en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. Gracias por haber estado entre las rejas. Les deseamos una feliz noche y nos vemos la próxima semana, próximo martes a las 8 de la noche con los temas de actualidad. Hasta luego. Okay, yo, R&B Productions. Okay, yo, R&B Productions. Mackenzie, yo, para los privados de libertad, yo. Check, son las 6 de la mañana mientras me despierto. Ya no tengo sentimiento ni noción del tiempo. Es otro día más con el mismo sufrimiento. Cuando escucho un maldito que grita, llegó el recuento. Así comienza el día a nivel penitenciario. Pinta y huevo duro es lo que recetan diario. Me mantengo siempre fuerte para el adversario, pues nunca se ven políticos, solo se ven sicarios. Conocí el menosprecio y la falta de aprecio. Estando en prisión, todas las cabezas tienen precio. Te clavan el punzón si faltas el respeto. Por eso cuida bien tus gestos y tu dialecto. Mentes monstruosas encerradas y sus manos nunca fallan. Hasta el soldado más fuerte pierde la vida en batalla. Hay que ser inteligente, espalda pegada a la malla, para que no sea tu madre la que llore en la mañana. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El amor y la amistad no existen en ese mundo. Guarda lo que amas en tu alma muy profundo. Se hace larga la fila de pie casi todo un día para escuchar a tu madre tan solo por un segundo. Lo que más espera un preso es su libertad. Pasan meses, pasan años y preguntan cuánto más. La gente que está a tu lado dicen que no durarás estando en la calle, porque tu maldad no saciarás. Estoy desesperado por salir de este infierno. Activé mi lado malo y perdí mi lado tierno. El tiempo pasa y no reacciono. Me busco y no me encuentro. Le pido a Jehová del cielo que se acabe este tormento. Injusticias, he estado en la cárcel a menudo. Intentar ser alguien recto, esto es espada y esto es escudo. Te ponen a prueba, navajas hasta en tus venas y te quitan lo preciado, aunque suene un poco crudo. El aseo aquí se paga igual que las llamadas. Si no tienes cómo hacerlo, a nadie le interesa. Si te metes en problemas, allá tú si te resbalas. No lo pensarás dos veces para brincarte en la cabeza. A ese tipo de personas no les deseo el mal. Agradezco a mi familia que a mi lado siempre está. Tengo el corazón dolido por todo lo cometido. Estoy muy arrepentido y sé que Dios me ayudará. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar, para así cualquier apoyo saber ahora valorar. El delito que me iban a acusar era inocente, pero sé que varias veces le hice daño a mucha gente. Ahora busco la manera de ser alguien diferente y no dejarme engañar por los designios de mi mente. De
noche y de día le doy gracias a Dios. Quizás hago mi vida de algo mucho peor. He aprendido a ser humilde y no sentirme superior. Cuando hago obras correctas conmigo estoy mejor. Espero que jamás vuelva a estar en prisión. Creo que con todo ese tiempo he aprendido la lección. Abrí más mis ideas y obtuve inspiración para que todos escuchen la realidad de una canción. Conozco la traición en su máximo esplendor. Me ha partido el corazón lo que era un supuesto amor. El confiar en mí no existe, creo que eso es un error. Ya sané mis cicatrices y ahora me siento mejor. El valor de las cosas las vemos hasta el final. Los tesoros preciosos no los sabemos guardar. El esfuerzo que generes todo te hace lograr. Y si te crees un fracaso pues se vuelve realidad. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar para así cualquier apoyo saberá valorar. Es lo que se vive en el centro penal. No cualquier persona lo logra aguantar. Son cosas que en la vida tú tienes que pasar para así cualquier apoyo saberá valorar. Eso sería Little Young en el micro. Yao, en el micro. Saludos para Melesio y Miseta Zapata. Saludos para Varilla, saludos para Ángelo Loro. Saludos para todos los compadres, Jordi, el viejo Lápiz, para Sobo, para Mariposa. Saludos a todos los compadritos que pronto van a salir de ahí, Dios primero. Yao, saludos para todos mis compadres, también a Sergio, a Ángelo, a Jordan, que siempre son los que apoyan. Saludos a todos ellos, a mi familia, un beso, mamita. Te amo, esto lo estamos haciendo para empezar a sonar. Yao, Mackenzie, Yao, el mejor productor, Yao, Mackenzie. Saludos para Respect, mi padre, el Tiger, Yao. Un saludo para Medina, T-Producer, Yao. Eso sería 2022, check, eso sería, gente. Apoyen bastante, Yao. Saludos también para Aka, Gringo, Yoyo.